Hola, bienvenidos a una edición más de El Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. El tema de hoy es alcances del derecho a la libertad de expresión. El Pleno de la Suprema Corte analizó una contradicción de tesis de número 247/2017, en donde analizó la constitucionalidad del artículo 223, fracción novena de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el cual establecía que en la programación de radio, televisión y otros medios debe propiciarse el uso correcto del lenguaje. Esta contradicción de tesis analizó criterios contendientes entre las dos salas de la Suprema Corte. La primera sala señaló que el artículo era inconstitucional, mientras la segunda sala señaló que era una norma válida. Para hablar de este tema nos acompaña Brenda Alcántara, de Derecho del ITAM, Samantha Rodríguez, de Derecho del UNAM, y Gerardo Farell, de Periodismo de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Yo soy Jimena Jiménez, bienvenidos. Para hablar de este tema, primero necesitamos saber de qué se origina. Esto es una contradicción de tesis, pero ¿qué es propiamente una contradicción de tesis y por qué la resuelve la Suprema Corte? Bienvenida, Brenda, a este programa. Quisiera que me ayudaras un poquito a entender las dimensiones de una contradicción de tesis. ¿Qué es? ¿Por qué la Corte lo resuelve? ¿Qué estamos viendo ahorita? Adelante. Claro que sí, Jimé. Sí, justo tienes mucha razón. Yo creo que para entender todo este tema, primero hay que entender propiamente qué es una contradicción de tesis, ¿no? Y bueno, pues como jurídicamente sabemos que está regulado en nuestro artículo 225 de la Ley de Amparo, pero ¿qué es la contradicción de tesis? Es realmente son divergencia de criterios, ¿no? Son divergencia de criterios entre tribunales colegiados o entre salas de la Suprema Corte, como se ve en este caso, que es dos posturas diferentes, pero sobre un mismo tema. Es a lo que se le llama comúnmente como el punto de choque, ¿no? Como lo referimos en el ámbito jurídico. Entonces, ¿qué fue? Fue que la primera sala tenía una postura y la segunda sala tenía otra postura respecto a un mismo tema. Y ahí está lo fino de la contradicción de tesis. Porque si bien cada quien tiene posturas diferentes, hay que encontrar ese punto de colisión exactamente en el cual divergen la primera sala y la segunda sala. Eso es propiamente lo que es la contradicción de tesis. Ahora, ¿de qué se trató? Pues bueno, el problema jurídico justamente fue que le tocó resolver al Pleno en determinar en qué consistía el artículo 223, fracción 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Si este artículo violaba o no el derecho humano a la libertad de expresión. Para lo cual la primera sala decía que sí y la segunda sala decía que no, ¿no? Había dos puntos divergentes. Justamente este punto de choque se centró en libertad de expresión y en un tipo de análisis que se llama de escrutinio estricto, del cual también chocaban. Entonces, para entender, yo creo que podríamos arrancar con esos dos puntos, ¿no? Que podríamos andar más adelante. En efecto, y lo dices de una forma muy buena, porque justamente el ministro Pardo Rebolledo tenía, pues, una opinión un poco divergente con el resto del Pleno de la Suprema Corte en cuanto a la existencia de esta contradicción. Lo que él decía en su voto es como yo no estoy de acuerdo que exista propiamente aquí una contradicción, porque tanto la primera sala como la segunda sala se pronunciaron sobre este artículo 223, pero lo hicieron en distintos. Mientras la segunda sala fue en contextos de derechos de autor, la primera sala lo hizo en contextos para ver si era razonable o no era razonable, etcétera, ¿no? Finalmente solo fue su opinión. El resto del Pleno dijeron no, si existe aquí una contradicción de tesis. ¿Por qué? Porque aquí se están viendo los alcances a la libertad de expresión a la luz de este artículo. Entonces, lo mencionas muy bien. Para que haya contradicción de tesis debe haber como un choque entre los criterios de tribunales colegiados, de las salas, lo que ya resuelve el Pleno, ¿no? Que es el choque entre estas dos salas de la Suprema Corte. Cabe aclarar que lo que se resuelve a través de una contradicción de tesis
se hace automáticamente jurisprudencia. Es decir, que obliga a todos los demás organismos jurisdiccionales del país. Entonces, pues al parecer esto ya es jurisprudencia aquí en México. Y pues bueno, Samantha, bienvenida. Para entrar también un poquito más en materia, no sé si nos podrías como explicar un poquito más a fondo qué es lo que resolvió tanto la primera sala como la segunda sala. Lo que decíamos tanto Brenda y yo de que por un lado la segunda sala resuelve más temas de derechos de autor y por otro lado pues está la primera sala resolviendo cuestiones con una herramienta que se llama escrutinio estricto, que después vamos a entrar un poquito más en materia y explicar de qué se trata el famoso escrutinio estricto. Pero adelante, Samantha. Muchas gracias. Para hacerlo un poco más sencillo y súper resumido lo que sucedió en esta sentencia, que es muy interesante, es sobre si se puede o no las autoridades limitar el uso del lenguaje, ¿no? Si hay algunas palabras que se pueden o no se pueden utilizar. En este artículo en particular de la Ley de Comunicaciones decía que los programas de difusión en el marco de la libertad de expresión siempre van a de proteger el uso del lenguaje. Entonces, el uso correcto del lenguaje es algo muy abstracto, lo cual quisieron resolver las dos salas, ¿no? La segunda sala dijo que claramente se tiene que haber un límite, que las autoridades sí tienen que regularlo, pero la primera sala dijo que no, o sea, que era tan abstracto que no se puede decir hasta dónde puede la autoridad decir qué palabras podemos utilizar, por ejemplo, en un foro como este, ¿no? A lo mejor lo que se buscaba con estas sentencias y lo que se buscaba con estos casos es que la Suprema Corte en materia de derechos de autor pudieran salir palabras que normalmente para la sociedad son antisonantes como marcas registradas. Y por la otra sala, con el escrutinio estricto, lo que se buscaba es hasta dónde llegan los límites de la libertad de expresión en los medios nacionales de difusión, ¿no? Si es correcto que una persona diga ciertas palabras en televisión, y era tanto el problema que inclusive era un poco delicado, ¿no? Hasta dónde llega el límite, porque sabemos que hay palabras que normalmente tienen tintes discriminatorios, ¿no? Entonces, esto es lo más rico, yo diría, que de esta sentencia. En efecto, para mí me parece una sentencia súper relevante y un debate muy interesante y, como dices, muy rico para determinar hasta dónde puede el Estado meterse con el llamado uso correcto del lenguaje. Y pues bueno, aquí ya empezamos con estas nociones y la importancia de la libertad de expresión, que aquí quisiera que Gerardo nos ayudara un poquito en pues exponernos un poquito la importancia de la libertad de expresión, sobre todo en las democracias que vivimos, ¿no? Como bien dicen, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos bien señala que la libertad de expresión puede ser incluso piedra angular en sistemas democráticos, un derecho que consiste en una piedra angular en sistemas democráticos. A ver, cuéntanos un poquito de esto, Gerardo. Sí, la libertad de expresión es muy importante para la sociedad, porque es una convergencia de ideas y no solo de que estés de acuerdo con una persona, no estés de acuerdo, sino buscar un punto medio. Es parte de la libertad de expresión. Nunca es de solo contarte con los que estás de acuerdo y no, sino con gente que no estás de acuerdo y conversar con ellos de una manera libre, de una manera apropiada. Eso es lo fundamental para llegar a acuerdos que beneficien a las dos partes. Se necesita expresarse y expresar sus puntos de una manera libre. Eso es lo que defiende la libertad de expresión y defiende la ley. En efecto, y bien mencionas, ¿no? La libertad de expresión no es solamente permitir la expresión para aquellos con los que estás de acuerdo, sino también que aquellos con los que no estás de acuerdo puedan expresarse. Ya no me acuerdo de quién es esta cita y probablemente la diga toda mal, pero era como, o sea, defenderé tu derecho a decir lo que tengas que decir, aunque no estés de acuerdo conmigo, ¿no? Lo estoy diciendo todo mal, yo lo sé, pero va más o menos por ahí la idea. Igual ustedes tienen ahí la cita más precisa. Pero justamente de eso se trata la libertad de expresión, que todas las personas puedan expresar sus ideas, independientemente si son de tu agrado o no, o si son cómodas, en este caso, para el Estado o no lo son. Y pues bueno, aquí regreso con Brenda para analizar un poquito lo que dice la segunda sala, que me llamó muchísimo la atención.
menciona que el Estado precisamente puede procurar un uso correcto del lenguaje a través del establecimiento de estas leyes. ¿Por qué? Porque tiene un fin, y ese fin es la educación y un buen uso del idioma. Pero bueno, quisiera preguntarte tu opinión sobre esta cuestión que resuelve, por un lado, la segunda sala, Brenda. Sí, claro que sí. Justo, ¿no? Justo la segunda sala se aboca en esto y dice, a mí me parece correcto el artículo porque lo que estamos protegiendo son dos, como bien lo decías tú, la cultura y agrega la educación, ¿no? Entonces la segunda sala dice hay que proteger la cultura y la educación y parece que pone a la cultura por encima de la libertad de expresión, ¿no? Dice el artículo es constitucionalmente válido porque tenemos que proteger estos dos fines que sí están regulados en el artículo 3 y 4 constitucional. Pero lo que no prevé la segunda sala es que también está la libertad de expresión, como bien lo decías, ¿no? Que justamente es esta piedra medular que regula todo este debate democrático, ¿no? Y la primera sala dice, no, oye, espérate, no podemos hacer esto porque si tú me estás restringiendo mi libertad de expresión, es como si tú me dijeras qué temas podemos traer a colisión o no al debate democrático. Bien decías, justo la cita que decías era de Voltaire, ¿no? O sea, hay que traer a este debate público los temas para que sean sonados. Cuando uno habla, uno pone las cosas sobre la mesa y al ponerlas sobre la mesa, hacemos que haya un debate públicamente democrático. Entonces, si tú como autoridad me empiezas a restringir estos temas sí, estos no, es muy delicado. Ahora, bien decía la primera sala esta parte, ¿no? Uso correcto del lenguaje. ¿A qué llamamos uso correcto del lenguaje? Gramatical, sintáctico, malas palabras, hasta un mal discurso que a mí no me puede convenir como Estado, ¿no? Entonces, meternos en esto es un tema como súper delicado, porque no nada más estamos hablando gramático, sintácticamente, ¿no? Si bien como bien lo mencionabas, ya es jurisprudencia y ya se declaró inválido, si yo ahorita dijera algo en el programa que no va de acuerdo a la sintaxis, podrían, ¿no? Ustedes mismos censurarme por esto. Entonces, ¿hasta qué grado llegamos con esto, con el uso adecuado del lenguaje? Entonces, como regreso un poquito, educación y cultura es lo que trataba de proteger, pero parece que lo pone por arriba de la libertad de expresión. Y hay que recordar un poquito que la libertad de expresión me parece justo que la misma Corte en el 2007 hace un debate muy polémico cuando habla de las telecomunicaciones. Dice, ok, la cultura y la educación es para todos, ¿no? Pero hay que recordar que muchas veces no todos tenemos el mismo nivel de educación, ¿no? Porque México es un país desigual y no todos tenemos derecho a la misma educación. Entonces, si empezamos a limitar esto como sociedad, pues vamos a empezar a limitar todo, ¿no? Y vamos a empezar a restringir temas que son importantes para grupos vulnerables o que han sido históricamente desprotegidos, y tú me vas a decir únicamente qué temas puedo traer a la mesa. Entonces, yo creo que esto es súper importante y bien como lo decía Gerardo, ¿no? Libertad de expresión, aunque tú no estés de acuerdo, tienes que traerlo a la mesa. ¿Para qué? Para que se hable, para que se platique y para que pueda seguir avanzando, ¿no? Como sociedad democrática que somos. Claro, y en efecto, bien lo mencionas, o sea, el término uso correcto del lenguaje, vaya, ¿cómo se va a poder interpretar? Creo que es algo muy ambiguo, que se puede interpretar de distintas maneras, de distintas formas. Quizá lo que quería hacer el legislador es que no se dijeran palabras altisonantes al aire, ¿no? O por otro lado, no quería darle paso a discursos incómodos. No lo sabemos porque el término es muy ambiguo. Porque, por ejemplo, si yo ahorita me pongo a decir que las mujeres trans pues son mujeres, por ejemplo, y alguien en el Estado o en el gobierno le incomoda ese discurso y me dice, bueno, es que eso no es el correcto uso del lenguaje porque las mujeres trans no son mujeres. Me va a poder tirar del aire, ¿no? Porque estoy diciendo eso. O si, por ejemplo, yo ahorita digo todes, pues en este momento el productor va a poder censurar el programa porque dice, ese no es el uso correcto del lenguaje. Entonces, ¿hasta dónde llega este llamado uso correcto del lenguaje? Y si el Estado se puede poner como una autoridad gramatical en el país. Es lo que a mí me cuesta trabajo entender de la norma que se impugnó. Pero bueno, de todo esto quisiera saber la opinión de Samantha, ¿no? de estas reflexiones que hemos tenido Brenda y yo. A mí algo que yo sentí con este uso del lenguaje, lo que se buscó también con esta sentencia, es un análisis exegético. O sea, ¿qué es lo que quería el legislador o la legisladora al reformar esto? E inclusive una crítica que se le hace a esto del uso correcto del lenguaje es que se ve desde el clasismo. Como bien decía Brenda, no todos y todas y todos tenemos cierto nivel de educación, pero también ese es un pensamiento que tenía clasista la persona que realizó esa reforma y que realizó esa ley.
porque también están regulando el uso correcto del lenguaje en español. Faltan toda la diversidad de lenguas que existen en México, e inclusive actualmente con las olas migratorias hay personas ya que hablan francés en nuestro territorio nacional. Entonces lo que sucede con ese tipo de censuras es que solamente se va a repetir un discurso que le interesa y que está correcto viéndolo socialmente, dejando de lado que la lengua evoluciona junto con la sociedad. Entonces son argumentos que ya son clasistas y que también son de cuidado, porque no creo que nosotros como sociedad quisiéramos vivir como con Orwell, ¿no? Que cada palabra tenía cierto significado y pasaba el tiempo y se tenía que borrar. O sea, yo cuando leí esa sentencia me lo imaginaba así, que ahora el Estado te va a tener que fiscalizar, todo lo que estás diciendo te lo va a tener que revisar antes de que lo digas público. Entonces, es una sentencia que, digo, es muy rica, pero también siento que hubieron puntos que no se pudieron tratar, yo creo que por la época en la que se dio, y que yo creo que actualmente pudo haber dado un poco más al debate público. Y en efecto, bien mencionas, ¿no? O sea, se está procurando uso correcto del lenguaje. ¿De cuál lenguaje? Ok, idioma español. No es ni siquiera el idioma oficial de México. No tenemos idioma oficial. Por el simple hecho de que hay una infinidad de lenguas indígenas, no está establecido, por lo menos en nuestra Constitución, que el español sea el idioma oficial. O, por ejemplo, si ahorita se me ocurre decir una palabra anglosajona porque no la puedo traducir bien en español, o esas cosas que a veces pasan, pues también me van a poder cortar el programa. ¿Por qué? Porque no es un uso correcto del lenguaje, ¿no? O ese tipo de cosas. O si, por ejemplo, aquí entre nosotras, como somos mayoría mujeres, digo nosotras las del programa, pues va a venir la RAE a decir, bueno, es que el género, el genérico va a ser masculino y tienes que decir nosotros, ¿no? Ese tipo de cuestiones, y te pones a pensar hasta qué punto va a venir el Estado a decirme, oye, sí lo puedes decir o no lo puedes decir. O, por ejemplo, si ahorita me pongo a decir groserías, ¿no? ¿Tienen que cortar ese programa o no tienen que cortar ese programa? De hecho, me gustaría tocar más adelante un tema que menciona la ministra Ríos Farjat en su voto sobre este tema, que es como, ella lo entendió de manera más de clasificaciones de lenguaje en las obras, ¿no? Como bien conocemos en las series o en las películas que dice clasificación A, pues es para todos, todas, los niños, todos los pueden escuchar. Clasificación B, pues ya tiene un poquito de idioma altisonante. Clasificación C, pues ya tiene como idioma aquí que no es igual, un poco apto para los menores, ¿no? Y esa fue la visión en la que le entendió la ministra Ríos Farjat, que creo que también es válido, pero pues si se centraba la discusión de la sentencia algo como tan cerrado como es la clasificación en las obras de autor, de derechos de autor, pues se iba a dejar al lado todo este debate que estamos teniendo, ¿no? Pero, a ver, Gerardo, quisiera regresar contigo para comentar esta cuestión de que ningún, o por lo menos no todos los derechos son absolutos. Todos los derechos tienen sus propios límites. Y aunque la libertad de expresión tiene una protección especial, podría decirse que también tiene sus límites, como es la protección a terceros, o el orden público y todas esas cuestiones. Platícanos un poquito de estos límites y qué piensas sobre esto. Sí, me parecen aptos e interesantes los límites de la libertad de expresión, porque no todos ni todas o todos podemos decir lo que queramos al aire. Debe de haber ciertos limitantes, ciertos límites de lo que podemos decir. O sea, existe libertad de expresión, pero no existe libertinaje. Y lo hemos visto en varios casos. El más reciente de YouStop, de la youtuber que hizo, bueno, ya está ahí el caso, no lo voy a explicar un poco, pero la youtuber de YouStop. Y todo ese caso desborda mucho ese límite de la libertad de expresión, de lo que debe de llegar una persona a decir para que empecemos a analizar que debe haber un límite en ese asunto. Y mencionas el ejemplo perfecto de los influencers que ahorita quiero retomar, pero adelante, te corté la idea. No. Y siento que, no sé, en el periodismo es importante también haber un límite, porque no vamos a meter asuntos que dañen a las personas, dañen a terceros. No vamos a mencionar, no sé si hago una investigación muy delicada
sobre derechos humanos, no vamos a incluir nombres, ni direcciones, ni incluso si es una persona protegida, no vamos a incluir todo su nombre, vamos a ponerle un alias, vamos a ponerle pues, ciertos protección. Y eso es fundamental adentro del periodismo, también proteger sus fuentes, proteger nuestras fuentes y no decir todo como con libertad, porque eso dañaría a esas personas. Y siento que ahí es un punto clave y una línea que nunca debemos de cruzar, ya sea en el periodismo o en otros asuntos. Claro, justamente mencionas una línea muy clara, ¿no? Y que justo se establece como uno de los límites constitucionales a la libertad de expresión, que es cuando pues dañas a terceros, ¿no? Tu intención de tu libertad de expresión es dañar a terceros, y en esto puede entrar bastantes vertientes, como por ejemplo si emites un discurso homofóbico, que incluso depende de las particularidades del caso, pero podría caer en un discurso de odio, que ese no está protegido por la libertad de expresión para nada. O sea, que tengas una amplia libertad de expresión no significa que puedas decir lo que se te pega la gana, pero sí hay que tener en cuenta que la protección a la libertad de expresión es bastante amplia. Tiene que ser bastante amplia por lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque es fundamental en una sociedad democrática. También me pongo a pensar con lo que estás diciendo, Gerardo, de la obligación de los periodistas de, por ejemplo, proteger los datos personales, ¿no? En cualquiera de sus notas de prensa que hagan, que eso es importantísimo. O también, por otro lado, me pongo a pensar que justo ya lo están regulando, que pues ubican todos estos periódicos que son un poquito amarillistas, como el Metro y demás, que justo sus portadas, cuando sucede algún crimen y demás, pues ponen la imagen bastante explícita, por ejemplo, si fue de un homicidio. Y pues eso totalmente choca con otros derechos humanos, como es el de la dignidad de la víctima, por ejemplo. Y pues con eso tampoco está protegido por su libertad de expresión. De hecho, estaba viendo bastantes iniciativas para regular que los periódicos o algunos otros medios ya no pudieran hacer como este tipo de mostrar estas imágenes tan explícitas, porque pues sí, finalmente inciden en los derechos de otras personas y es el límite más claro que podemos ver. Pero bueno, hemos terminado con este primer bloque. Estamos hablando de una sentencia bien importante que resolvió el Pleno de la Suprema Corte. Es la contradicción de tesis 247/2017, en el cual se establecieron algunos alcances y límites del derecho a la libertad de expresión. Yo soy Jimena Jiménez, nos vamos a un corte, pero no se vayan. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando sobre una sentencia importantísima que resolvió el Pleno de la Suprema Corte sobre los alcances del derecho a la libertad de expresión. Y bueno, aquí quisiera retomar un tema que Gerardo lo trajo a colación, que me encantaría poder hablarlo con ustedes también, chicas, que es lo de los influencers, ¿no? Lo que pasó con el caso de Just Stop, ¿no? Que justo lo que ella estaba intentando argumentar es que pues cometió cierto tipo de delitos por los cuales está siendo procesada, bueno, presuntamente, y por esos temas ella está diciendo, bueno, es que es mi libertad de expresión, mi libertad de expresión, mi libertad de expresión, y con eso se quería defender, lo cual era un argumento bastante débil, y ahorita vamos a platicar por qué. Yo creo que Brenda ha de tener como nociones un poco más amplias sobre estas cuestiones, de pues qué haces cuando en ejercicio de tu libertad de expresión rebasas la línea y hasta puedes incluso llegar a comunicar delitos. No se está cometiendo el delito a través de la comunicación que estás haciendo, pero probablemente lo estás dando como difusión. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito de qué piensas, Brenda. Sí, claro, justo, un tema bien interesante, ¿no? Que trajo Gerardo. Y totalmente, yo creo que la libertad de expresión tiene límites y tiene alcances. Entonces, este caso que mencionaba, que pasó con esta chica, el influencer, yo creo que sí existe un límite y creo y está, ¿no? O sea, existe un límite el cual hasta dónde puedes decir, ¿no? Entonces, justamente hay ocasiones que youtubers, influencer o la palabra que queramos poner, hasta nosotros mismos podemos rebasar este límite, ¿no? Y llegamos a caer, como en este caso lo que pasó, hasta llegar a la tipificación de un delito, ¿no? Como fue en este caso, ¿no? O sea, literal cayó en una tipificación del Código Penal porque lo que hacía era divulgación.
Ahora, el tema de los influencers es un tema bien interesante porque voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? No es lo mismo que yo diga una opinión a que la diga, por ejemplo, un influencer, ¿no? Ella tiene muchísimos, miles de seguidores y yo a lo mejor tengo una tercera, una cuarta parte. Entonces es muy diferente también lo que pasó en este caso porque esta chica pues tenía miles de seguidores, ¿no? Entonces la divulgación que le dio a la información sea verdadera o no que dio, es diferente el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? Porque aparte de que le da una divulgación diferente por el número de influencers, lo que hace es indirectamente invitar a que vean este tipo de contenidos, ¿no? Es una figura pública, ¿sí? Y al final, pues también tienes que someterte a estas cosas. Ahora, también figuras públicas, tu libertad de expresión en el ámbito jurídico está restringida. No nada más me refiero a youtubers, a gente, o sea, como influencers, también, pues no sé, ¿no? Una actriz, un actor, los políticos, ellos también se manejan por es como un círculo, ¿no? Que habla sobre cuáles son las restricciones. Entonces es diferente la protección que tienen ellos a la protección que tengo yo, porque yo no soy una persona, un ejemplo, ¿no? Yo o una persona, pues, igual que no es influencer, tiene una libertad más protegida que ellos, porque ellos están todo el tiempo en el medio. Entonces ahora sí que es un tema muy interesante, pero en este caso, pues sí, ¿no? Hicieron comentarios que hizo que se propagara con sus miles de seguidores y el impacto es diferente, ¿no? El impacto es diferenciado. Entonces yo creo que aquí en este caso en concreto que menciona Gerardo es muy interesante porque pues, hablamos de muchos temas, ¿no? Y podemos tocar temas pues, de género, de homofobia, o sea, temas que han influido y que desprotege al género femenino que ha venido históricamente sido desprotegido. Entonces fue algo ahora sí que trajo muchos temas y es algo muy interesante, pero bueno, ese es mi punto de No, vista. totalmente concuerdo contigo. Y dices un tema que no habíamos tocado, pero también es importante mencionarlo, ¿no? El emisor del mensaje, pues va a ser distinto. Y se maneja la libertad de expresión de forma distinta. Los alcances y los límites van a ser de forma distinta. Como bien mencionas, depende mucho de quién está mandando este mensaje. Si es, no sé, mi hermano, que no tiene 3 seguidores en sus redes sociales, a que lo diga un influencer con millones de seguidores. Es distinto que lo diga mi hermano a que lo diga el gobernador de un estado, gobernadora de un estado, ¿no? Y también ahí entra, me encanta justo cómo está la línea de discurso de odio, porque mucho tiene que ver con el emisario. Por ejemplo, ahorita si llega mi vecino a decirme comentarios homofóbicos, probablemente me vaya a ofender y me vaya a molestar, pero pues vaya, no va a generar un efecto mayor. Pero, por ejemplo, si mi vecino es el secretario de Hacienda y me viene a decir comentarios homofóbicos, pues probablemente ahí ya se mete en un problema, ¿no? Entonces es algo muy curioso todo esto de los límites de la libertad de expresión, tomando en cuenta quién es su emisario, sobre todo cuando son figuras públicas. Bien mencionas, puede ser alguien, no sé, de la farándula, puede ser un servidor público, puede ser algún agente diplomático, es un concepto muy amplio, ¿no? Pero, a ver, Samantha, ¿qué opinas sobre todo esto que hemos estado diciendo de la libertad de expresión, de la gente que tiene como más auditorio, como serían los influencers, como serían los youtubers? Muchísimas gracias, Jimena. E igual, Brenda y Gerardo, estoy encantada con lo que estoy escuchando por parte de ustedes. Yo creo que actualmente con lo digital y las nuevas tecnologías, es por ello que yo siento que esta sentencia quedó un poco corta, porque esa sentencia en lo que se enfocaba era en el periódico, en la televisión, pero ahorita ya tenemos las redes sociales, donde se comunican tantas personas y hay tantas publicaciones que inclusive el derecho ya le pierde paso. Por ejemplo, actualmente en Corea lo que se hace es que ya te pueden rastrear tu IP y si dejas un comentario malicioso contra una persona, quien tú quieras, no puede ser tu vecina, tu vecino o alguien que no conoces, pero es un comentario que ataca directamente a esa persona, te pueden sancionar administrativamente e inclusive hay personas que ya están en la cárcel por ello. Nuestro derecho mexicano todavía como que no incluyó eso de las nuevas tecnologías. Y actualmente con las personas influencers, hay tantas redes sociales, hay nuevas redes sociales que saldrán próximamente, que yo creo que es lo que más peligroso es, porque son personas que son cada vez más jóvenes, que tienen un público más joven.
No es lo mismo un discurso dirigido a una población votante, por ejemplo, un discurso dirigido a personas que son menores de 15 años. También es por ello que actualmente muchas personas influencers tienen mucho cuidado con lo que dicen, porque queda para siempre. O sea, todo lo que se dice, por ejemplo, lo que estamos diciendo en este programa, va a quedar marcado de por vida. Y es por ello que yo creo que el lenguaje y la forma en la que nos expresamos sí tiene mucho peso. No importa, para mí ya no importa que seas una persona con un seguidor, a una persona que tiene un millón de seguidores, la forma en la que te expresas en la manera digital, sea como sea, puede afectar a otra persona. Claramente no de una magnitud tan grande como lo que fue el caso de esta influencer que tenía no sé cuántos millones de seguidores. Y es por ello que siempre están bajo el ojo público. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque estas personas, como tienen tantos seguidores, pues claro, cada cosa que digan o no digan, pues va a ser noticia. Pero ¿qué pasa con las personas que están como bajo el agua, pero que a lo mejor sí sustentan cargos importantes? O a lo mejor y no, pero son estudiantes. Entonces, es un fenómeno sociológico que yo creo que hay que tener mucho cuidado y también como tener en conciencia que algunas personas que en estos momentos no son importantes, no son populares, pero tal vez en el próximo mes se hagan virales en alguna red social o se vuelvan famosos o famosas en TikTok, no lo sé. Entonces, es por eso que también si nos damos cuenta, actualmente con este poder que les digo que tienen las redes sociales y el manejo del uso del lenguaje, hay tweets o hay publicaciones del 2010 que muchas personas hicieron y que las vuelven a tomar en cuenta hoy 2021 para atacar a esa persona y para desacreditar un discurso. Entonces es un peligro, o sea, las redes sociales sí pueden llegar a ser un arma de doble filo, pero también el regular el lenguaje en estas redes sociales podría ser un coartar la libertad de expresión, como lo que le pasó a Trump, ¿no? Hace poco en la época de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, por eso digo que es algo muy rico esta sentencia, porque sí, el lenguaje seguirá siendo abstracto hoy, mañana y siempre. Ahí dices algo bien, bien importante, que es cómo se regula en la era digital la libertad de expresión. Y tienes toda la razón. En México, su regulación está atrasadísima. Y son muy poquitas leyes las que se meten a la vez con libertad de expresión, tomando en cuenta redes sociales o la comunicación digital. De hecho, idealmente, para tener una regulación sobre redes sociales, libertad de expresión y demás, tiene que ser, en primer lugar, una regulación flexible, porque las cosas como las conocemos hoy evolucionan, incluso día a día. O sea, TikTok hace 2 años ni quien lo pelara y actualmente es una de las redes sociales más poderosas en el mundo, ¿no? Entonces, pues no tiene que ser una regulación rígida, porque si no se dejaría afuera pues todos estos cambios que se hacen día con día en el mundo tecnológico, que son súper rápidos. Y también por otro lado me encanta lo que dices de las redes sociales, que son un arma de doble filo. También me pongo a pensar sobre la libertad de expresión pasiva, ¿no? Está la libertad de expresión activa, que es, por ejemplo, la que tienen los periodistas, y bueno, la que tienen todas las personas prácticamente decir su opinión, pero la libertad de expresión pasiva es como el derecho que tenemos todas las personas de acceder como a esa información que están diciendo las demás personas para pues estar informados y tener elementos y demás. Y pues en las redes sociales podemos mutear personas, mutear palabras, mutear gente. Y pues vaya, nos terminamos quedando con el discurso, volvemos al principio, con el discurso que a nosotros nos parece cómodo, con el discurso que a nosotros nos gusta, y nos vamos haciendo una burbujita en un algoritmo muy extraño que solamente nos muestra el mundo y las opiniones que a nosotros nos van a terminar beneficiando o gustando. Lo cual puede ser también un poco debatible o un poco peligroso, y a mí me llama mucho la atención todos esos temas. Y bueno, regresando con las cuestiones de la sentencia, aquí quisiera rebotar estas ideas con Gerardo, de qué tanto puede el Estado ser una autoridad lingüística. O sea, ¿hasta qué punto el Estado puede decir este es el uso correcto del lenguaje y si estás fuera de este supuesto uso correcto del lenguaje, ya no va a salir tu publicación o cosas por el estilo? Yo la verdad pienso que el Estado no puede ser una autoridad lingüística como tal, pero parece ser que con esta norma lo quisieron hacer como tal. Pero cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, yo igual concuerdo que el Estado no es una autoridad lingüística. Es autoridad que nos educa de cierta manera.
vamos a la escuela, que es las escuelas públicas, las escuelas privadas en algunos casos, en general las escuelas públicas, la universidad pública, etcétera. Y el Estado garantiza esa educación, más no debe de forzarte a que uses un lenguaje, un cierto lenguaje. Y como ya habíamos comentado, se limita a las lenguas indígenas, a las lenguas originarias, que el español tampoco es la lengua el idioma oficial de México, porque se coartaría todas las otras libertades que hay con las otras lenguas, la libertad de expresión con otras lenguas que no sean el español. Y siento que ahí debería de ser. O sea, esa sentencia fue hecha para un periodo donde la radio y la televisión, la prensa escrita estaban predominantes, eran como lo principal. Nunca se buscó adaptarla, nunca se adaptó a las nuevas tecnologías, ni incluso a radio y televisión ya ahorita, porque actualmente toda esa ley se la ha tragado toda la modernidad y todo el progreso de las telecomunicaciones. Y en radio y en televisión también ya no buscan pues procurar el idioma, procurar el lenguaje, sino pues buscan dar su mensaje más que nada. Sí, claro, hay limitantes y hay límites a eso, pero ya no se busca en específico educar a las personas o educar a la población, pese a que sí haya programación educativa dada por el Estado y eso, ya no es como primordial eso. En efecto, y pues incluso me pongo a pensar, ok, el Estado no puede ser autoridad lingüística ni mucho menos, pero luego hay cuestiones como un poco más evidentes, ¿no? Ya aterrizadas al caso concreto. Por ejemplo, si a los productores de Peppa Pig se les ocurre que Peppa Pig va a hablar groserías, pues sí, la gente va a decir como, oigan, aguanten, es un programa para niños, ¿no? O sea, idealmente los niños no deberían de estar escuchando esto. Y quizá en esas ocasiones probablemente pueda darse una llamada de atención para decirles como, oigan, pues Peppa Pig está en horario infantil, es una caricatura, no puede estar hablando con groserías. Y creo que hasta cierto tipo de ejemplos son justificables para haber podido aplicar esta norma, la cual ya se resolvió que es inconstitucional, pero creo que sí podría encontrar cabida en algunos supuestos como el que estoy diciendo ahorita. Cosa muy distinta a si, por ejemplo, yo abro un podcast con mis amigas criticando los anuncios de cada mañana de cierto funcionario público. Entonces, pues ahí yo quiero decir cierto tipo de groserías. Ok, pues probablemente ahí sí esté más en mi libertad porque, pues vaya, no es programación infantil, no, supongo que no me va a estar escuchando ningún menor de edad, ni siquiera les van a interesar este tipo de temas. Pero pues vaya, esa ambigüedad de la ley es lo que lo hace inconstitucional. O sea, si aplica o no en cierto caso y demás, que como ya estamos diciendo ahorita, ok, sí podría aplicar, en otros casos no. Pero es justo ese el problema. Es tan ambiguo que no sabemos en qué sí, en qué no. Digo, dependerá del caso concreto, pero son cuestiones muy curiosas. En unos momentos nos vamos a ir a corte, pero antes de eso quiero dejar la pregunta sobre la mesa para que vayan pensándola y regresando un poquito a los temas de la sentencia, es lo del test de proporcionalidad. Este tema tan técnico y jurídico, poderlo platicar de una forma más sencilla, porque por un lado la primera sala dice como, voy a aplicar un test estricto de proporcionalidad, pero después el pleno en esta contradicción de tesis dice, no amerita uno estricto, amerita uno ordinario. Pero regresando al corte, pues vamos a ver más o menos de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es esto de estricto? ¿Qué es esto de ordinario? ¿Por qué un test? Entonces, bueno, voy dejando este tema sobre la mesa. Mientras tanto, nos vamos a un pequeño corte. No se vayan. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando de una sentencia bien importante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Estamos abarcando los temas que justo se desarrollan en la sentencia, pero también otros temas que consideramos le faltó abordar. Pero bueno, a todo esto quisiera regresar con lo que estábamos diciendo antes del corte, ¿no? Aquí lo que se hace es aplicar un test. Pero, a ver, me voy con las abogadas de este programa, primero Brenda, luego Samantha, en ese orden,
para explicarnos un poquito de qué van. ¿Por qué, por un lado, primera sala dice que existe un test estricto y que no lo supera? Y por otro lado, el Pleno dice existe un test ordinario, pero tampoco lo supera. Se cae en la primera grada. ¿Qué es una grada en estos test? A ver, cuéntenos un poquito. Sí, claro. Pues sí, efectivamente, como tú lo dices muy bien, Jimé, la segunda sala aquí decide utilizar nada más una metodología de mera razonabilidad, ¿no? Y para hacerlo más concreto es decir, se relaciona, o sea, se relaciona el artículo con lo que quiero proteger, con la educación y la cultura, sí, ¿no? Es lo único que ocupa la segunda sala. Al contrario, la primera sala dice, no, aguas, ¿no? Así como un foquito rojo, hay que ocupar un escrutinio estricto porque estamos hablando de la libertad de expresión. Y ya dijimos anteriormente que la libertad de expresión justo es esa piedra medular del debate democrático, ¿no? Entonces ya está viendo, como que se pone unos lentes la Corte y ya lo está viendo con aras de inconstitucional. Y dice, no, hay que hacer un escrutinio estricto para esto, ¿no? Para esto hay que recordar, bueno, el escrutinio estricto es como una metodología que ocupa en este caso la primera sala de la Suprema Corte para ver si la medida o norma o artículo en este caso es constitucional, ¿no? Voy a explicar así como lo más sencillo posible lo que es el escrutinio estricto. Y lo que hace es, el escrutinio estricto tiene 4 pasos, ¿no? Que ocupa la primera sala de la Suprema Corte para ver si una norma tiene que ser constitucional o no, si tiene que estar ahí o no, si es válido o no. Entonces, como bien dices, lo que dice él es ni siquiera pasa este primer paso, ¿no? Pero bueno, para entender un poquito eso, quiero explicar como muy rápido cuáles son los 4 pasos. Y lo primero es, ¿la medida restrictiva persigue un fin legítimo? O sea, ¿es constitucionalmente válido? ¿Sí o no? Aquí lo que dice la Corte, no, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera lo persigue porque no, me estás restringiendo mi derecho a la libertad de expresión. Por eso dice que desde aquí se cae, ¿no? Ya no podemos pasar a los siguientes pasos, al paso 2, al paso 3, al paso 4, porque ni siquiera estamos viendo que hay un fin legítimo que persigue la norma, ¿no? En este caso el artículo. Entonces, pues ya es innecesario pasar al paso 2, que el paso 2 es ver si la medida es adecuada o idónea, si realmente sirve en términos instrumentales, lo definiría yo. Al tercer paso, si es necesaria, ¿qué quiere decir esto? ¿Hay otra medida menos restrictiva o es la única, ¿no? Y al cuarto paso, si es proporcional o no, ¿no? O sea, ¿qué tanto avanzas? ¿Qué tanto es proporcional? ¿Qué tanto me restringes? No sé, la libertad de expresión por la educación, ¿no? Que es lo que comentábamos al principio. Entonces, estos son los 4 pasos del escrutinio estricto. Si es legítimo, persigue un fin constitucionalmente válido, si es adecuado o idóneo, necesario, proporcional. Entonces, la primera sala dice no, desde el primer punto se cae, ¿no? Y bueno, creo que ya hablé un poquito de más. Samantha, tú. Adelante, Samantha. Sí, solamente, bueno, Brenda, buenísima la explicación, muy breve, no lo puedo explicar yo mejor, no voy a ahondar en la explicación sobre los tests, pero estos tests utilizan normalmente los tribunales, no solamente la Suprema Corte, también la Corte Interamericana, para dar argumentos de por qué se van a ir hacia un lado y hacia no. Como son pasos, pues normalmente puedes utilizar argumentos bueno, ¿por qué no pasó? ¿Por qué no es legítimo? ¿Por qué es ilegítimo? El test de escrutinio estricto normalmente se utiliza cuando hay choque entre dos derechos, ¿no? En este caso, como lo bien explicó Brenda, lo de libertad de expresión de la cultura y educación. Y de razonabilidad es como, pues sí, o sea, inclusive la sentencia lo dice, pues es una evaluación de mera razonabilidad, o sea, a mí me consta que sí es suficiente proteger el uso del lenguaje para, como fin legítimo de la educación, punto. Y pues es metodologías que realmente ayudan mucho a poder argumentar de una forma más lógica y estructurada, porque siendo sincera, normalmente las personas que nos dedicamos al gremio jurídico, pues nos vamos por las ramas, ¿no? Entonces aquí es aterrizar ideas como tal. Actualmente hay más test, no es el único, el más nuevo que tiene la Suprema Corte, que también es una joya, es el de perspectiva de género. Eh, También se puede utilizar la perspectiva de género para el uso del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, sobre si un discurso está atacando, ¿no? Por género a una persona. Y en esta sentencia, pues es como un acercamiento de cómo se pueden utilizar estos dos tests. Y es común, o sea,
no te tienes que casar solamente con un tipo de test, puedes utilizar, e inclusive en una sentencia se han visto que se utilizan 3 diferentes cuando están muy cerca de cumplirse todos los pasos. Y algo muy curioso es que cuando no hay como argumentos suficientes para pasar de un paso al otro, como nos explicó Brenda, pues ahí se queda y ya no continúas. Entonces ya no puedes darle más carne, ya no te vas por las ramas. O sea, si no se puede, no se puede, punto, hasta ahí termina la sentencia. En efecto, y aquí yo quisiera también hacer un par de precisiones a todo lo que han expuesto de forma maravillosa, que pues por lo menos aquí podríamos identificar incluso hasta 3 tipos de test que cada órgano está aplicando. Primero vemos que la primera sala, como bien explicaron, está aplicando un escrutinio estricto, ¿no? Y pues vemos que normalmente el escrutinio estricto se utiliza cuando una ley se mete con categorías sospechosas, que son los del primero constitucional. Todo esto de se prohíbe discriminar por motivos de raza, religión, género, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso, de entrada, va un test de escrutinio estricto. Luego también se puede justificar cuando una norma se está metiendo o está interfiriendo con el núcleo esencial de un derecho, que no me voy a meter a tecnicismos porque lo del núcleo esencial es todo un tema que se puede desarrollar por horas, pero bueno, en esas 2 ocasiones podemos aplicar un test de escrutinio estricto, que es lo que hizo la primera sala. Yo no lo dice tal cual, pero yo lo interpreto como tal, de que deciden aplicar este escrutinio estricto porque justamente se están metiendo con el núcleo de la libertad de expresión, el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión. Digo, creo que no lo desarrollan tanto así, pero sería mi forma de justificarlo. Por otro lado, vemos a un pleno, al tribunal pleno, resolviendo este asunto con un test de escrutinio ordinario, ¿no? O sea, tampoco se ponen muy punkis, como decía Brenda en un principio. El test de escrutinio estricto es ponerte los lentes y de entrada decir, esta norma es inconstitucional. Aquí en el escrutinio ordinario puedes decir, puede ser tanto constitucional como inconstitucional, vamos a ver qué onda, ¿no? Y le bajas un poquito a tu dureza con la que vas a analizar las normas. Y por otro lado podemos ver un test de escrutinio débil, o como bien se le llama, el de razonabilidad, que es el que aplica la segunda sala para decir que sí es constitucional este artículo. Entonces aquí podemos ver como los 3 tipos de test aplicados, lo cual me parece como muy ilustrativo. Y como bien mencionan, ¿no? Estos test aplican por gradas. Primero tienes que pasar el paso 1, luego el 2, el 3, el 4, ¿no? No puedes pasar al 2 sin pasar el 1 y así sucesivamente. Es como una cascadita. O sea, si pasas uno, te vas al siguiente. Y si pasas el 2, te pasas al siguiente. Y si pasas el 3, te pasas al siguiente. Pero si no pasas el 1, ahí queda. Pero algo que me llama mucho la atención de algunas sentencias es que para darle más punch a la argumentación dicen, ok, no pasa esta grada y aún así vamos a argumentar la siguiente grada que aunque no la pase, vamos a demostrar que esto es súper inconstitucional porque pues no está pasando estas, ¿no? Digo, normalmente la paran la argumentación ahí donde no lo pasó, pero luego sí he visto algunas otras sentencias donde dicen, vamos a argumentar más allá. Ok, no pasó este paso, pero vamos a decir por qué tampoco va a pasar este paso. Entonces me parece muy curioso todo eso. Gerardo, no sé, quisiera preguntarte si todo esto de los test quedó muy claro para alguien que no estudia Derecho y que tú podrías como ver una norma y decir como, le voy a aplicar un test para ver si es constitucional. Normalmente, pues estos se aplican cuando ves una interferencia de derechos, ¿no? Aquí podemos ver como la libertad de expresión frente al derecho a la cultura y educación. Ok, pues vamos a aplicar el test. Entonces, quisiera saber como tus reflexiones y a ver si fue lo suficientemente claro. Pues la verdad, yo no conocía esos test. Fue como nuevo para mí y me pareció muy interesante porque pues sí pueden resolver muchas como asuntos que están como medio complicados y que pues constitucionalmente pues, se pueden pues, arreglar y se pueden complicar también. Y no sé, me gustaría más como conocer más de eso, pero sí me pareció muy interesante Claro. esos test, que yo no los ubicaba. Incluso estaría interesante, digo, no sé si te dediques a eso o en algún momento vayas a sacar una nota sobre eso, pero si llegas a cubrir algún tipo de periodismo judicial, pues para que tengas un poquito también de noción de lo que resuelven los tribunales, porque también es como súper importante pues que se comunique de forma bien entendible a la comunidad qué es lo que resuelven los tribunales, como fue en este caso. Pues nos quedan pocos minutos de este programa y quisiera pues dar
pues la palabra para que puedan dar sus conclusiones de una forma muy breve. Nos quedan escasos minutos, entonces si pudieran ser lo más breve posible estaría ideal. Pero pues bueno, iniciamos con esta ronda de reflexiones finales. Me voy en el mismo orden. Brenda, empezamos contigo. Y muchas gracias. Pues yo como reflexión final, a mí me gustó la sentencia, si bien como mencionamos ahorita y bien lo mencionaba Samantha, se quedó un poco corta porque ya existen redes sociales, ¿no? Que es algo que ocupamos todo el tiempo todos, o sea, en todo momento estamos ahí. Yo creo que sí da un espectro, ¿no? O sea, la sentencia es muy rica al enfocarse en el lenguaje. Entonces trae un tema a la mesa muy importante y me quedo con que, bueno, el lenguaje es muy importante. El lenguaje hace que traigas a la mesa debates, hace que hables, hace que cambies tu status quo y también me quedo con que el lenguaje es cambiante, ¿no? Como el ser humano, seres humanos somos cambiantes todo el tiempo y estamos evolucionando, el lenguaje también. Entonces, quedarnos con un lenguaje nada más, pues no, impediría, ¿no? Que sigamos evolucionando. Entonces, yo creo que es lo mismo, ¿no? Tanto el ser humano como el lenguaje es cambiante y evoluciona. Y el día de hoy podemos ocupar una palabra y el día de mañana podemos ocupar otra y pasado mañana podemos ocupar otra. Entonces, yo creo que es muy importante. El lenguaje ayuda a traer, a cambiar los debates, a poner puntos sobre la mesa, a ayudar a grupos desprotegidos que han estado históricamente así, ¿no? Me atrevo y lo voy a decir, ¿no? Las mujeres. Entonces, ayuda a traer estos discursos feministas que son muy importantes. Me quedo con esa parte y me quedo con la otra, que libertad de expresión tiene límites, ¿no? Y ahorita recordé justo el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y justo habla de estos dos límites, ¿no? Del personal y del social, o sea, hasta qué punto podemos llegar. Pero uno es libre de decir lo que quiera, uno es libre de decir sus opiniones, siempre y cuando no afecta al tercero, ¿no? Siempre he estado con esa idea y siempre lo decimos así. Sin embargo, hacías tu referencia al principio del programa, ¿no? Incluso aunque yo no esté de acuerdo, dice Voltaire, ¿no? Daría mi vida para que tú expresaras esto. Y es muy importante porque eso trae a colisión temas que van a servir el día de mañana como debate público. Entonces me quedo con esas dos cosas y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Brenda. Samantha, ¿cuáles son tus reflexiones? En un primer momento, pues muchas gracias Jimena, Brenda, Gerardo y al programa por este foro. Como reflexión yo considero y reitero que el uso del lenguaje en los medios digitales puede llegar a ser muy peligroso si no lo llegamos a tratar lo más rápido posible, también a regular. Además, también considero que lo que más nos enseña esta sentencia es evitar argumentos clasistas en contra de lo que es el buen uso del lenguaje. Entonces, también recordar que somos una población muy diversa y aunque hablemos español, el español de la Ciudad de México nunca va a ser igual al español en Yucatán, Monterrey. Entonces, ahora sí que lo que se necesita es un respeto y un límite, que es lo que socialmente ya sabemos, pero también este límite no debe de verse nublado por una moralidad. Así que el uso del lenguaje con cuidado, sin utilizar la violencia, pero también que siga siendo libre. Claro, muchas gracias, Samantha. Gerardo, ¿cuáles son tus conclusiones? Pues ya como dijeron mis otros dos compañeros, muchas gracias a todos, a Jimena y al programa, por el foro y por el espacio. Y mis conclusiones van más dirigidas concuerdo con lo que dijeron Samantha y Brenda. La libertad de expresión es una sentencia muy interesante porque esa ley justo la vi en la carrera y es muy pues ambigua en varios asuntos, en este asunto del lenguaje, y se nota en las dos conclusiones de los dos tribunales. Uno es más dirigida a la libertad, al derecho a autor y a esos asuntos, y otro es más dirigida a la libertad de expresión. Eh, y creo que debemos de reflexionar por qué estas leyes son tan ambiguas y están tan atrasadas pues, de los avances tecnológicos, incluso de los avances no tan tecnológicos como la televisión, ya más moderna o ya más actualizada. Y, y también me agrada saber pues de estos asuntos de las leyes que yo no conocía, de los test y de todo eso, y también de que la libertad de expresión no es total, pero tampoco debe ser nula. No debes
de coartada la libertad de expresión, pero tampoco debemos de decir todo lo que pensamos y insultar a todos y así andar por la vida, porque así no es. Tampoco se vale jugar así. Pero buenísimo. Pues muchas gracias por este programa, muchas gracias por sus conclusiones. Creo que las participaciones fueron muy robustas para analizar este tipo de sentencias, tanto dándole la razón en algunos aspectos como también criticando otros. Entonces, pues bueno, me voy con muchísimas reflexiones de este programa y les agradezco una vez más por estar aquí en el Derecho a Disentir. Esto fue el Derecho a Disentir, donde hablamos sobre los alcances de la libertad de expresión, sobre todo bajo el análisis de la contradicción de tesis que resolvió el Tribunal Pleno a la luz de un artículo en específico de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Yo soy Jimena Jiménez y nos vemos a la próxima.